Aquí estamos. ¿Cuántos A somos? ver. Sí. Ya, listo. Entonces, he robado su foto en el sitio de la universidad. Espero que no me he Bueno, equivocado, porque usted no, no quiere sí mucho. era yo hace unos años. Entonces, me parecía bonita la foto y he hecho una pequeña presentación sobre lo que he podido descubrir sobre usted, ya que todavía no he leído todos sus trabajos. Entonces, usted, María Emilia Montes Rodríguez, es profesora de la Universidad Nacional de Colombia. El título de la ponencia del día de hoy es Tiempo nominal en Ticuna. Entonces, la profesora está, o sea, laborando en esa universidad desde el año 98, doctora en lingüística de la Universidad de París 7 en Francia, doctora también en etnolingüística de la Universidad de los Andes, si no me equivoco, en Colombia. El año no sé, no he podido encontrar la información. Es autora de diversos artículos y capítulos en libros sobre temas descriptivos y etnolingüísticos del ticuna, lengua amazónica de Colombia, Brasil y Perú. Ha sido autora de los libros Tonología de la lengua ticuna de Amacayacu, 1995. Morfosintaxis de la lengua ticuna, 2004. Ha publicado varios artículos sobre la lengua y la comunidad ticuna, entre otros, los nombres de las plantas, sus partes y sus espacios de crecimiento. Aproximación etnolingüística a partir de datos de la lengua ticuna, Amazonía colombiana 2001, fonología y dialectología del ticuna en 2004, el artículo Existen adjetivos en ticuna, 2016. Publicó estudios en coautoría con Constanza Moya Pardo sobre temas sociolingüísticos de los pueblos indígenas en Colombia, sobre la lengua muisca, Muisca, Memoria y Presencia 2021. Adicionalmente, se ha desempeñado como compiladora y editora de publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia. A ver, si usted quiere agregar algo, adelante, profesora, les escuchamos. Espero que no haya cosas extrañas en la presentación. No, muchas gracias, profesor, por esa generosa presentación, muy exhaustiva, muy detallada. Quizás solo que también he trabajado con maestros indígenas en programas de educación bilingüe y en, digamos, propuestas de fortalecimiento y revitalización orientadas a la educación indígena como trabajo aplicado. Eso sería todo. ¿Listo? Entonces, puedo proceder a, a poner la presentación, ¿vale? Adelante, sí puede compartir si sabe cómo hacer. A la derecha de la manita hay un cuadro con una flecha que dice hacia arriba y hay que clicar sobre toda tu pantalla. A ver, aquí sí me sale la pestaña. Ya voy. Ay. No estoy encontrando el documento que tengo abierto. Presentación de PowerPoint, sí, ya lo tengo abierto. Acá. Sí, ya. Listo. El tamaño, espérate, ¿el tamaño está bien? Está muy bien. Sí, lo estoy, para que se vea completo. Se ve un poco chiquito, un poco más grande por si acaso, ¿no? Si se puede. Vale. Ya, así está bien. Bueno, entonces, este del tiempo nominal es un rasgo tipológico que está presente en la lengua ticuna y que digamos que durante distintos estudios que se hicieron en tiempos anteriores, los primeros estudios que se hicieron sobre la lengua ticuna, no
pues todos los investigadores hablamos de unas marcas cercanas a los nombres y dijimos son femenino, masculino y pasado. Y todos, tanto Lambert Anderson, el del lingüístico de verano que publicó en el 66, como Marilia Facoso Ares, una brasilera que publicó a partir de los años 80, como yo, repetimos esto sin hacernos la pregunta de, bueno, ¿qué interés, qué posibilidad tenemos de explorar un poco más allá este tema? Entonces, no lo habíamos mirado tipológicamente, digamos, aunque coincidíamos todos en identificar unas marcas nominales parecidas a los artículos, como siendo femenina una, masculina otra y pasado la otra. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que hemos venido explorando en los últimos años sobre las características tipológicas que puede tener estas marcas que son interesantes regionalmente, arealmente y en términos de filiaciones. Sobre la gente ticuna, una entrada pues rápida a la parte etnohistórica. Desde muy temprano, la conquista de la Gran Amazonia pues produjo una reestructuración total de estos pueblos que eran numerosísimos. Posiblemente los ticunas son los que aparecen nombrados desde las crónicas de los jesuitas sobre las misiones amazónicas en el margen izquierdo del Amazonas, del río Amazonas, en un territorio pues muy cercano al que ocupan hoy en día. Al lado de numerosísimos pueblos, algunos pues que sabemos quiénes son, como los Omagua, y otros que, bueno, tienen allí unos rótulos, pero posiblemente son pueblos que desaparecieron o se fusionaron con otros pueblos. Este es un mapa que elaboramos con Jean-Pierre Goulart, un antropólogo francés, para un artículo donde reafirmamos algo que dice el brasilero Carvalho sobre el posible parentesco o contacto prolongado, no podemos todavía decir que sea una relación genética, entre el ticuna, que se habla hoy en día, y el yuri, que se habló y que se cree que está o extinto o con muy pocos hablantes en situación de esto que llaman aislamiento voluntario. Entonces, esta sería una familia ticuna yuri conformada por una lengua pues viva, vital y documentada como el ticuna y una lengua muy parcialmente documentada y no sabemos si vital como el yuri. Otra cosa que nos interesa señalar es que tanto el territorio ticuna y yuri, que está entre el interfluvio Amazonas, Putumayo, Caquetá, estuvo rodeado de pueblos arawak importantes como los Pacé, los Yumaná, los Cahuishana, que desaparecieron, pero desaparecieron tardíamente, porque tenemos registros de sus lenguas hacia 1870. Entonces, ahí también hay unas preguntas interesantes para hacerse sobre el contacto entre yuri y ticuna y los pueblos de habla arawak de la Amazonia colombiana. Hoy en día, en la región de la Amazonia colombiana solo nos subsiste el yucuna, la lengua yucuna. Bueno, los ticunas pues están en la frontera entre Colombia, Perú, Brasil. Son una población numerosa, de 40,000, 50,000 personas. La lengua es relativamente vital, hay sitios donde es muy vital y hay sitios donde los niños solo hablan ya español, pero digamos que es una lengua que tiene hablantes y que tiene hablantes expertos también que conocen los géneros orales de su lengua. Esta es una foto del 84, de un ritual en el que participé, de un ritual de iniciación femenina que se llama la pelazón, que consiste en el encierro de las niñas luego de su primera menstruación a la llegada de la pubertad y una gran fiesta con enmascarados que se celebra allí. La fiesta se celebra aún en las riberas amazónicas con distintas variaciones, pero continúa siendo pues un espacio muy importante de reconocimiento cultural.
Bueno, ¿cuál es, ya digamos, ya hablando de los temas propiamente lingüísticos, este es el listado de temas de los que pretendo hablar. Algo muy breve sobre el tiempo nominal, el TAM nominal, tiempo, aspecto, modo y eventualmente evidencialidad expresada en los nominales como rasgo tipológico no tan inusual. Una muestra muy breve de tiempo nominal en otras lenguas indígenas, amazónicas y orinocenses. El género y la clase nominal en otras lenguas indígenas amazónicas. ¿Por qué? Porque en ticuna tenemos este TAM nominal expresado fundamentalmente pues en el sitio donde se expresa el género. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones del TAM nominal en ticuna? Entonces, tres apartados. La concordancia al interior del sintagma nominal, el tiempo nominal en cláusulas y, bueno, el resumen de esas formas diversas a través de las cuales se expresa el pasado nominal. Y digamos, una muestra también muy preliminar, esto sí no lo he publicado, lo estoy trabajando apenas. ¿Qué pasa con este tiempo nominal en relatos míticos y la manera como este tiempo se mezcla con la eventualidad también en esos relatos míticos y en donde no se expresa estrictamente a través del verbo, sino a través de otras formas que tienen como una alcance a nivel de la cláusula? ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, estamos bien. Vale. El artículo en el que me basé pues para caracterizar lo que pasaba en ticuna es un artículo del 2004 de estas autoras en las cuales ellas plantean que en familias arawak, caribe, tupí, familia nambicuara, araway, chapacura de Sudamérica, algonquina, huacashi, salis de Norteamérica y en la lengua somalí del África, se da un fenómeno que se puede caracterizar como TAM nominal, en el cual la categoría de tiempo gramatical no se expresa en el verbo, sino se expresa en los sustantivos. Y con varias posibilidades, ¿no? Que el tiempo nominal y el verbal coincidan, que sean divergentes o que sea exclusivamente nominal. ¿Qué es importante recordar de lo que nos dicen estas dos autoras? Que debe ser una categoría flexiva propia de los nominales, no una categoría derivativa como puede ser el marcador ex presidente en español, ¿sí? Sino una categoría flexiva de los nombres obligatoria, plenamente productiva, no restringida a un subconjunto de nominales, pues que es lo que nos pasa en español. Podemos decir expresidente, exmarido y exministro y exprofesor, pero no podemos decir ex casa, ex perro, ex mesa, para indicar que ya no, pues que ya no tiene las características de ser carro, mesa, perro, lo que sea. ¿Listo? Este rasgo del TAM nominal, pues lo referencian estas autoras y lo encontramos efectivamente en algunas lenguas, en otras lenguas, porque no están referenciadas en ese artículo. En Achagua, por ejemplo, una lengua arawak de la Orinoquia colombiana, el autor nos dice que el predicado nominal tiene género, número y tiempo. Y el predicado verbal también tiene género, número y tiempo. Y lo específicamente propio del verbo es el aspecto y la voz media. En Tariana nos dice Eichenwald, pues sí, hay género femenino, masculino y plural que pueden flexionar para tiempo a través de los sufijos para futuro y pasado. No ocurre esto en ticuna está exclusivamente restringido al pasado, pero tenemos lenguas en las cuales los marcadores de tiempo nominal pueden indicar dos pasados, dos futuros, y son mucho más, digamos, detallados en esta marcación del tiempo nominal. El chamicuro tiene un artículo definido con dos formas, pasado y no pasado. Señalo esto en negrilla porque lo del ticuna podría más o menos acercarse a esto. Es también una especie de artículo, una forma proclítica de los nombres que tiene una forma para pasado y dos formas para no pasado.
Bueno, el Movima, una lengua aislada de Bolivia, recientemente descrita por Jaude. La misma marca podrá ser interpretada a veces en relación con el sintagma nominal y a veces en relación con el predicado. Y tenemos luego el Puinave, una lengua que estuvo agrupada con las lenguas que llamamos Macú, que también ya están desagrupadas, pero bueno, esta ex familia Macú-Puinave. Hay también un marcador que puede aparecer de pasado que indica que el evento o la característica ha devenido en un hábito o estado permanente o fijo. Y que ya no está presente, pero quedó algo, quedó como un rastro de eso que estuvo allí, que caducó. Bueno, eso en cuanto a las marcas de tiempo nominal. Pero también nos interesa mirar el género, que es otra categoría muy importante en ticuna y que también se da en varias lenguas indígenas. En el caso del ticuna, mezclada con el tiempo, en las otras lenguas no necesariamente, pero me parece también importante señalar algunas características tipológicas y areales muy rápidamente, pues esto no es una cosa detallada y exhaustiva, de la existencia de géneros, de cómo es la existencia de los géneros en estas lenguas. Volvemos a la chagua, hay masculino y femenino en el singular y plural, que pues este plural es pues neutro con respecto a masculino y femenino, que tienen una concordancia verbal en tercera persona. En tucano, en varias lenguas, tucano oriental, masculino y femenino son unas formas para los animados de tercera persona y hay que hacer concordancia verbal a través de un sufijo. Y para los inanimados tenemos un sistema de clasificadores de forma, de consistencia, de postura, de función mucho más extenso. El huitoto tiene una particularidad, tiene unas marcas de masculino y femenino, pero no para todos los sustantivos, sino solamente para aquellos que refieren a entidades con saliencia perceptiva cultural. Es decir, los machos, las hembras, los animales sobresalientes, el tigre y los objetos como el hacha, que son propios del trabajo masculino, o como el machacador para la yuca, que es propio del trabajo femenino. Los demás sustantivos quedan sin género. Y el andoque, una lengua que nos dice tienen 6 clases nominales, que además se mezclan de una manera bastante compleja con la marca de asertivo y que nos permiten al predicar saber si estamos hablando de una entidad no animada, poco individualizada, sustancias, términos abstractos, artefactos, plantas y ríos, es una de las clases. Otra es árboles leñosos, objetos rígidos, huesos, entidades asociadas a la idea de rigidez y de palo. Otra es algunos artefactos que no estaban en la clase anterior, elementos vegetales como semillas, frutas, hongos, palmeras, árboles no leñosos. Otra, entidades animadas consideradas como masculinas. La mayoría de las especies animales, normalmente de las tortugas, las aves pequeñas, los peces redondeados no entran allí, los varones y los astros. Otra, entidades animadas consideradas como femeninas. Otras especies animales, algunas culebras, murciélagos, pájaros, ratones y las mujeres. Entidades animadas consideradas como colectivas, los grupos humanos, algunos grupos de animales, un difunto, una mujer en edad de procrear, etc. Entonces, esto con respecto a los sistemas de género, que son también muy diversificados en lenguas amazónicas y que sería muy interesante, pues, poder estudiar en serio tipológicamente. Género y clase nominal. Y bueno, adicionalmente están los sistemas de clasificadores. Aquí entraríamos ya al ticuna y vamos a mirar el primer grupo de fenómenos que se pueden detectar al interior del sintagma nominal. Los determinantes de los sustantivos tienen formas para femenino, masculino y pasado, lo que les decía que todos
lingüistas que trabajamos ticuna siempre repetimos lo mismo y pues no nos hicimos preguntas sobre si esto era muy normal o si era bueno mirarlo de una manera más detallada por el interés tipológico que podría tener. Entonces, cuando un nombre se pone en relación con un atributo, con algo de tipo adjetival, digamos, aparece entre el sustantivo y el adjetivo, aunque no hay estrictamente adjetivos, pero bueno, eso no importa, eso es otro tema. Aparece una marca que puede ser ya o i, la que está en verde o la que está en rojo. Entonces, pori es el nombre de la batata y mek es bueno, batata buena, la batata que es buena. Buré es un tipo de canasco y taun es, bueno, algo grande. Entonces, estas marcas, la que está en verde y la que está en rojo, son las marcas que llamamos de género masculino y femenino respectivamente. Es decir que el género se manifiesta pues cuando hay relaciones de determinación realmente. O sea, los sustantivos, cuando se hace una lista aislada de sustantivos, pues no manifiestan el género. Pero al entrar en relación de determinación, sí. Esto también va a aparecer, bueno, este tipo de comportamiento va a aparecer también cuando hay compuestos nombre-nombre. Y aquí tenemos con los numerales, ¿sí? Cuando hay la determinación entre un numeral y un sustantivo, también aparece la marca de género. Esta moradita es la marca del pasado, perdón. Entonces decimos un inmortal, ui, ga, une. Entonces el numeral 1, la marca de género pasado, y la palabra para inmortal, casi la traduce Goulart, como si un ser espiritual propio de la espiritualidad ticuna. Y ahí ya tenemos una marca de género pasado. Pues, ¿por qué? Porque normalmente cuando hablamos de los inmortales hablamos de seres que ya no están, que estuvieron alguna vez en esta tierra, pero que ya no están aquí de manera tangible, pero están de manera intangible. Bueno, ¿qué otras marcas qué otras, digamos, manifestaciones tenemos del género tiempo? Tenemos un paradigma de demostrativos y anafóricos, que es la columna de la izquierda, que está Yima, Ñema, bueno, mi pronunciación del ticuna es pésima, no soy buena para pronunciar los tonos y ya se me están olvidando, Yima. Para estos tres demostrativos se usan para los seres animados. Y significan pues ¿sí? Normalmente visible, este perro, y cuando digo este perro macho, tengo que además volver a poner a cada vez la marca de género que ya habíamos visto. Entonces, este demostrativo masculino animado, masculino y no pasado, perro, otra vez masculino y no pasado, macho, o que es macho. Y en rojo, entonces sería esta, ¿sí? Género femenino, la marca que se pone adelante del sustantivo, perro, y aquí hembra. Y de nuevo tiene que aparecer la marca de género femenino. Y aquí un inanimado, que puede ser un palo, un árbol, yima, ¿sí? Entonces demostrativo masculino no animado, otra vez la marca de género masculino no pasado y árbol. Entonces estos tres demostrativos de la columna de la izquierda serían los demostrativos propios de los animados. Y pues cuando se ponen en relación con un nombre, con un sustantivo, pues vuelve a aparecer la misma marca que ya habíamos visto anteriormente. Y aquí tenemos, bueno, aquí tengo un error, qué pena. Porque este guma que aparece en morado es el demostrativo masculino animado pasado, no es inanimado. Guma, aquí tenemos dos determinantes, ¿no? El demostrativo y un posesivo para hablar de ancestros. Entonces, esos son nuestros ancestros. ¿Sí?
animado, pero pasado. Entonces aquí ya entramos en el conjunto de los demostrativos pasados. Luego tengo guma con tono bajo-bajo, que sería la forma para el pasado demostrativo masculino no animado pasado, guma ga, aquí puedo elegir esta marca, Uochine, el nombre de una ceiba mítica, entonces esa ceiba del pasado antigua. Y tengo una forma de pasado femenina, esta yema, demostrativo femenino pasado, creo que es indiferente para animado, no animado, y que la podemos aquí poner, anteponerla a este préstamo del español, que también hay una palabra de ticuna, pero aquí usan esta forma, yema tiempo, en ese tiempo. Entonces, bueno, las traducciones, el perro macho, la perra hembra, el palo, los abuelos, la ceiba y el tiempo. Cada una de estas formas, este perro, esta perra, este palo, va a flexionarse entonces en tiempo no pasado y pasado, animado, no animado, y además de eso masculino y femenino. Así como pues el español es obsesivamente concordante con el género y con el número, esta lengua lo es para este grupo con la cuestión del tiempo y de la animacidad, aparte de lo masculino y lo femenino. Bueno, ¿hasta ahí va todo bien? ¿O hay alguna pregunta, comentario? Por el momento no guardo las preguntas para luego. Bueno, entonces lo anterior era lo que pasa pues en el sintagma nominal de manera muy local cuando uno le pone a un sustantivo un adjetivo, cuando hace composición nombre-nombre, cuando le pone un determinante de un demostrativo, eso digamos sí, de manera muy local. Ya ahora vamos a darle una mirada como a las cláusulas un poquito más hablando de la predicación, lo que pasa en las cláusulas. Entonces, aparentemente, el tiempo gramatical no es una categoría indispensable de indispensable aparición cuando se habla. O sea, tengo oraciones simples con el orden canónico, como esta, yuca, planto, yo planto, planté, donde pues el tiempo estrictamente queda sin determinar. ¿Sí? Esta es una oración que no tiene marcadores de tiempo. Como el sustantivo yuca está en su lugar usual, es decir, preverbal, cuando es objeto del verbo, no aparece su marca de género tiempo. Si lo desplazo a la derecha del verbo, que es una operación de topicalización, o tiene algún valor pragmático, ahí sí va a aparecer la marca de género tiempo. Y pues que aparece la marca de género, pues necesariamente esa marca de género está vinculada con la expresión del tiempo nominal y entonces pues voy a entender que por lo menos ese evento de plantar la yuca no ocurrió en el pasado. Adicionalmente, cuando hago este desplazamiento, lo que aparece también es una marca que han llamado los distintos lingüistas del ticuna, que no son muchos, objeto interno, que es correferente con la yuca. Entonces, yo el sujeto, ¿sí? Cha, na, el objeto, la yuca, de tercera persona, ¿sí? La planté la yuca. Y también tenemos un espacio también que puede estar con 0 como en la oración anterior o con i, un marcador de reales. Aquí lo mismo quiere decir sembré yuca, la sembré, pero seguramente aquí ya sobre todo por la presencia de la marca de objeto, voy a entender que el fenómeno por lo menos tiene un aspecto cumplido. Entonces ya empezamos a tener una lectura aspectual más detallada de los eventos. Tengo también la posibilidad de en ese mismo sitio donde expreso el objeto interno, chana, pai, aquí, en lugar del na, puedo poner un direccional verbal que pues literalmente quiere decir
me dirijo hacia o voy hacia, entonces aquí quiere decir, se entendería como que fueron o van a ir a soplar con una cerbatana. Entonces ahí también tenemos un marcador aspectual muy importante que también contribuye un poco a la lectura pues temporal de las cláusulas. Tenemos un marcador que sí es temporal, exclusivamente temporal, y que sí le pertenece al verbo, porque puede ir o antes del verbo o después del verbo, que es el marcador de futuro cercano. Entonces, el ticuna no tendría tiempo nominal expresando las nociones de futuro, solamente las de pasado, pero otras lenguas, como algunas lenguas arawak, sí pueden expresar en el nombre también el futuro. Entonces, esta es la marca de tiempo, pero de tiempo futuro, que es un crítico de la palabra verbal. ¿Listo? Voy a ir a mi chagra con el ta. Está en discusión, creo yo, faltan datos de una posible marca flexiva de tiempo pasado a través de alternancia tonal en el verbo. Parece que es una marca obsolescente, que algunos jóvenes no la reconocen suficientemente bien, más son como los adultos los que reconocen eso. Entonces ahí tendríamos que pensar que hay como una competencia, una concurrencia entre marcas tonales en el verbo y marcas de tiempo pasado en el sustantivo, y que pues conjuntamente las dos darían la lectura temporal de la cláusula, pero no, pues no, tengo algunos datos, pero no he podido como estar completamente segura de que eso ocurre efectivamente con un número amplio de locutores. Creo que la lingüista que trabajó recientemente en Cuchillococha, sí dice que hay una alternancia tonal para el tiempo gramatical en el verbo. Amalia Skilton. Bueno, tenemos aquí ya una oración más completa y indicando de nuevo la forma de pasado en distintos puntos. Entonces, en la primera parte es aquí el invierno anterior, el otro invierno. Aquí podemos decir, bueno, que hay es el sintagma nominal, otro invierno, y como sintagma nominal, pues tiene una marca de género entre los elementos, y es una marca de tiempo nominal muy local. Y aquí tengo el sustantivo pescado, postverbal, entonces también aparece con su marca propia de pasado. Pero este que está antes de los elementos básicos nucleares de la oración, podríamos considerarlo una marca que es ya de tipo proposicional y que está operando sobre toda la cláusula, porque no es local, no es ni dentro del sintagma nominal ni el clítico que se antepone al sustantivo pescado. Y la traducción es: el invierno pasado abundó el pescado. Ahí estamos hablando de un pasado pues cercano, porque es el año pasado, ¿cierto? No es un pasado mítico, sino es un pasado cotidiano. Aquí también tenemos el mismo fenómeno, un solito bocachico, chirimata es bocachico, ¿cierto? Entonces, entre el numeral y bocachico, pues tiene que aparecer la marca de género, esto es local, pero este sería también una marca ya proposicional, porque está afectando pues la palabra verbal. Solo piqué un bocachico. Bueno, también podemos tener la marca de género antepuesta a elementos circunstanciales, periféricos, ¿sí? Argumentos oblicuos, como arena, en la arena, Nanukegu, ¿sí? En esta oración, que tiene además una expresión temporal ya pasada, ayer, también esto es un pasado cotidiano, ayer en la arena atrapé la tortuga. Entonces aquí podríamos considerar que también este es un lugar diferente de manifestación de esa marca de pasado que está incidiendo en la lectura temporal de toda la cláusula.
Bueno, esa palabra ayer puede estar, es la periferia, entonces puede estar o al inicio o al final de la oración. Entonces aquí la tenemos al inicio y aquí la tenemos al final y casi siempre o siempre que hay una expresión temporal pasada, como ayer, ¿cierto? Aparece también de manera explícita el marcador de género pasado. Y finalmente, la predicación existencial en ticuna se hace con los demostrativos. No hay un verbo, una cópula, no hay juxtaposición, sino que para decir que hay, que existe, que hay algo, se coge ese paradigma de demostrativos que vimos antes, que se traduce en español por esta, y se flexiona, se le pone la marca de sujeto y ya. Entonces, cuando yo digo que hay algo, necesariamente tengo que decir si ese algo es animado, inanimado, masculino, femenino y pasado o no pasado. Entonces, aquí el ejemplo está con chontaduro, un fruto de una palma. No hubo chontaduro y usamos la forma de el demostrativo pasado no animado masculino. Entonces la predicación existencial también lo va a manifestar de esa forma. Bueno, entonces, ¿cuáles son las formas que me están permitiendo a mí hablar de tiempo nominal pasado? Porque el futuro ya vimos que no, es otra cosa. Pues son fundamentalmente los determinantes del nombre, los proclíticos de género y tiempo, este conjunto de tres marcas cortas, ya y ga, los demostrativos y anafóricos, porque también son anafóricos, y unos conectores. Esos los vamos a mostrar ahora. Entonces, los que ya vimos son estos determinantes del nombre. Ya o a, porque aquí hay una variación dialectal, ¿sí? El femenino y el pasado o neutro. No es ni masculino ni femenino, unifica los dos. Esto también ya los morfemas que presentamos, los demostrativos masculino, femenino, animado, inanimado, pasado y no pasado. La rimacidad se va a marcar por alternancia tonal. Tenemos también las formas femeninas de estos demostrativos, también adquieren un valor genérico anafórico de eso, ahí, lo que estaba pasando, lo ocurrido, aquello a lo cual me estoy refiriendo, presente o pasado. Eso es propio de lo textual. El conector para entonces también tiene dos formas, una no pasada, neguma, y otra pasada, yeguma. Y el conector para por qué, por lo tanto, causalidad también, tiene tres formas. La de no pasado, yer, la del pasado, y nger, una que es posiblemente hipotética. Entonces, todas estas formas confluyen junto con la expresión ya más local de estas marcas de género-tiempo para como ubicar temporalmente lo que se dice. Bueno, mirar brevemente lo de los relatos míticos. ¿Hasta ahí alguna pregunta o comentario, cosa que no esté clara? Sí, tengo preguntas, pero vamos hasta el final y luego conversamos. Bueno, voy a traer un poquito de agua y 1 minuto, no más, no me demoro. Listo. Bueno, aquí tenemos entonces algunas, pues, unas breves aclaraciones sobre
de qué habla, pues, ¿qué es eso del tiempo mítico y los relatos míticos, no? Entonces, aquí hay una cita de Jean-Pierre Goulart, ¿m? Sobre, pues, cómo se concibe ese tiempo antiguo de la Tierra antigua, cuando el universo se puso en marcha, cuando, digamos, todo lo existente tenía como su forma prototípica y lo que queda hoy en día es como el reflejo de eso que existía antes. Y la Tierra también estaba como en un proceso de maduración, era el tiempo de la inestabilidad, ¿sí? Y todo eso que está allá, que estuvo allá, pues es la razón de la manera como las cosas están constituidas hoy. En los relatos míticos, pues hay una serie de rasgos interesantísimos para los que se ocupan de las artes verbales, la etnopoética, algunos rasgos que hemos detectado en algunos narradores. Esta es la publicación de una de esas historias que se hizo a partir del relato de un narrador pues muy valorado por los mismos ticunas, que la narración fue compilada por Goulart en la zona peruana del Loreto Yaco. Es muy importante esto de que los hechos del relato tienen un carácter ya cerrado, ¿no? Fueron así, así quedaron. Bueno. Lo que hoy existe es consecuencia de lo que ocurrió en los entonces y es la razón por la cual lo de hoy es así. Y también tenemos algo, pues, como referente a la eventualidad. Las cosas hubieran podido ser distintas de todas maneras, ¿no? Hubiera podido ser otra cosa. Está muy vinculado con estas narraciones del pasado. Chetano, que es el narrador entonces del Loreto Yaco, que tiene unas características muy particulares. La animacidad de los seres del relato, digamos, todo lo que nosotros a veces en la lengua cotidiana vemos que lo trabajan como con estos marcadores inanimados, pues él los trabaja con marcadores más bien animados, los vegetales, el agua, la tierra. Bueno, son características de su manera de presentar el relato, que seguramente tienen que ver con la autoridad que tiene como narrador y conocedor de estas historias. Bueno, volviendo a la parte propiamente lingüística, tenemos aquí, bueno, este relato no es de Chetano, que es de otros narradores cuyas historias se recogieron en el 89 y en el 93 y se han transcrito algunas parcialmente, algunas se han publicado, otras están todavía ahí sin publicar. Que es el inicio, ¿sí? Del relato del personaje Mutapa, que existía solo él. Entonces aquí nos presentan los hechos iniciales del relato, que aquí aparece ese tiempo, aquí nos ubican en ese tiempo con un demostrativo, que es ese demostrativo que está en pasado. Y aquí aparece una forma presente, ¿no? Pues como ocurre en muchas literaturas, oralituras, dicen algunos, pues el pasado mítico y el presente, pues interactúan en los relatos. Entonces, en ese tiempo no había gente, pues la gente es la gente de hoy en día, entonces, pues podemos seguramente por eso usar una forma de presente. Mutapa solito o solo él, ahí, ¿cierto? Entonces, ahí es también una forma de la predicación existencial que se hace con estos demostrativos. Entonces, Mutapa solamente existía o estaba ahí. Aquí está la forma del conector, ¿sí? Del conector de causalidad, porque así era, con su sobrina vivía o iba a vivir nuestro ancestro Nútapa. Y aquí ya tenemos unas formas más locales, las que ya habíamos visto, el abuelo Nútapa, ¿sí? Dos nombres que se ponen en relación, y bueno, es esta forma, el demostrativo, que está actuando sobre todo este sintagma nominal y la forma de género que también está sobre todo este sintagma nominal. Así era, con su sobrina estaba o vivía nuestro abuelo, nuestro ancestro Nútapa. Entonces, así fue. Y ahí continúa el relato,
Y aquí vemos el entonces también que está flexionado para pasado. Entonces aquí lo interesante es que sí hay unas formas de pasado nominal muy identificables de manera muy local dentro del sintagma nominal, otras formas que podríamos considerar que tienen un alcance mayor sobre la cláusula, que pueden estar antes del verbo, que pueden estar al lado de algunos circunstantes, y tenemos además un eco que se difunde hacia los conectores, por ejemplo, y que nos ayuda a darle como una concordancia temporal a los relatos. Este es de otro relato, que es el del origen de los alimentos. Y aquí aparece el ga de primeras. O sea, este ga está para todo esto. No es local para nada. ¿Sí? Bueno, aquí de nuevo el demostrativo que indica predicación de existencia. En los orígenes, en los primeros tiempos, alimento no había, ¿cierto? No había, aquí aparece más local, está delante de yuca, está delante de plátano, no había yuca y no había plátano. O no hubo yuca, no hubo plátano. Aquí de nuevo aparece esa marca de género que también está actuando sobre todo, casi como una forma, bueno, con un alcance mucho mayor. Todo eso que ahora aquí abunda, ¿cierto? Todo eso que ahora aquí abunda y que está aquí referenciado con una marca de género pasado. Y entonces fue que de repente a nuestros hermanos, en eso los escuchó a nuestro padre Yoyoecha. Y aquí volvemos al presente. Bueno, entonces aquí vemos la interacción también. Entonces, aquí el género masculino y el género masculino. Entonces, en ese entonces, fue que repentinamente a nuestros hermanos clánicos los escuchó nuestro padre Yoyoecha. La traducción está en pasado, pero digamos ya en la forma ticuna no está explícitamente en pasado. Y aquí volvemos a hablar otra vez con ga, ¿sí? Con las formas ga de pasado. Envió a uno de nuestros hermanos, a ese que se llamaba Illa, al llamado Illa. Quizás ese, aquí la tenemos ya como en un uso puramente anafórico, para retomar ese ya nombrado, ese Illa, que era como un venado ese era como un venado ese. De nuevo lo retomamos de manera anafórica. Entonces, estos son los ejemplos que me interesaba mostrarles sobre cómo estas marcas del tiempo nominal se distribuyen en estos relatos míticos a través de la presencia de lo demostrativo, de estas marcas de género que a veces son muy locales, que a veces ya tienen como un alcance más de cláusula, que pueden interactuar con las marcas de no pasado, ¿sí? Aunque lo más usual en los relatos pues es la frecuencia en la que se encuentran las marcas de pasado es altísima. La aclaración de que son marcas no son exclusivas del pasado mítico. Si algo me pasó ayer, yo puedo usar las formas en ga, pero sí son mucho más características de este discurso. Y aquí una cosita muy breve, no la vamos a desarrollar mucho, es que, pues pensando en un poco en la estructura de estos relatos y de aquello de lo que hablan, la eventualidad de lo pasado y lo que no fue y hubiera podido ser, aparece también con unos marcadores que no son nominales, pero tampoco están vinculados al verbo y que tienen también como un eco a lo largo de los relatos. Entonces, el chi y pichi, entonces este chi está como antes de todo el enunciado. Si no la hubiera molestado, ¿sí? Si Ipi no lo hubiera molestado a ella, no lo hubiera jalado, perdón, si Ipi no lo hubiera jalado a ella, esa mowacha es el nombre propio, se habría sanado. Y el chi aquí adelante del verbo también. ¿No? Pero también podemos ver que esas marcas de eventualidad
pueden aparecer al lado de distintos otros elementos como los mismos demostrativos, como los conectores y como algunos, digamos, también vinculadas a elementos nominales. Aquí en este caso sería a la semilla del hacha. Esta parte, aquí nos dicen esa semilla del hacha y tenemos la forma chi para la eventualidad. ¿Sí? Entonces volvemos a tener el demostrativo pasado, la palabra semilla de hacha, el eventual y unos marcadores de certeza. Bueno, hasta ahí creo que la exposición, digamos, de los hechos básicos de este tema, y pues ya esto lo que sería más para preguntas, comentarios, interrogantes, ¿sí? Aquí hay algunos de los temas que me parece que podríamos trabajar o discutir. Y sí, que sería interesante como conocer de manera más sistemática otras lenguas con este fenómeno, otras áreas. Hay algunos autores que han hablado de posible origen caribe o arawak de este fenómeno, y pues no sé que no conozco muchos trabajos sobre la interacción entre el tiempo nominal y otras categorías como el aspecto, el modo y la evidencialidad que se manifiesten en lo nominal. Bueno, eso es Muy todo. bien. Muchas gracias, María. Excelente. A ver, yo estoy descubriendo, yo no quería leer antes de ver su exposición. Entonces, a ver, aquí vamos a ver, ¿hay preguntas primero en la audiencia? A ver, Mabel, adelante. Profesor, al inicio me pareció ver una traducción de los determinantes en pasado. Esta, esa, algo así, que se entendía en un sentido como en aquella época. O sea, me pareció entender que la diferencia en el sentido de estas determinantes era no espacial, sino temporal. Eso nada más. Porque es el ejemplo que mostró era como si estuviese narrando algo de un tiempo bastante antiguo, ¿no? En aquel tiempo, dijo. Sí, Posiblemente sean estos ejemplos, no sé. Cuando yo digo algo como, pues yo lo tengo que traducir como estos nuestros ancestros o esta ceiba, y tengo que agregarle en español esta ceiba del tiempo pasado, ¿sí? Ese tiempo pasado. ¿Por qué se lo tengo que agregar en español? Porque estoy usando las formas guma, guma, yema, que son formas propias de la mezcla del género con el tiempo. Efectivamente son formas demostrativas y anafóricas que están remitiendo a género, animacidad y tiempo. No sé si visibilidad, creo que no necesariamente, pero sí la idea de que en ese tiempo pasado y antiguo se debe a que precisamente el paradigma no puede evadir la marcación de tiempo, ¿no? Al marcar el género necesariamente marcas el tiempo. Estos demostrativos siempre marcan la temporalidad. ¿Hay uso solamente como para marcar la distancia espacial o solamente siempre es Sí, temporal? hay otro paradigma de demostrativos que no marca tiempo y que es exclusivamente pues cercano, intermedio, lejano y visible. Pero no son estos morfemas, ¿cierto? No son estos. Es otro paradigma diferente. Ah, ok. Entonces no son demostrativos que han sido reanalizados como o sea, como marcadores temporales. Ah, ya. Bueno, ahí no sabría. Pues normalmente son dos paradigmas que se usan que se usan delante de los sustantivos, unos con un contenido más de distancia y visibilidad y otros con un contenido de tiempo, género y animacidad. Ok. A ver, Mabel, ¿quieres agregar algo? ¿Agregar? ¿Está bien? No. ¿Sí quedó Ahí claro? no. Sí, quedó claro. Gracias por la A ver, pregunta. Nicolás, adelante.
Sí, buenas noches. Estaba interesante la exposición. Quería preguntar si esta forma de marcar tiempo en los nominales es un complemento o funciona como un complemento al sistema de marcación de tiempo en verbos, o es que en Ticuna no existe una marcación temporal en verbos, sino solamente en nombres. Esa es como la, digamos, de las cuestiones fundamentales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a partir de las marcas de aspecto, del objeto interno, del direccional verbal, de este marcador crítico de futuro, del TA, pues vemos que sí hay marcas de tiempo en los verbos. Y pues esta pregunta que dejé yo acá, que hay una posible marca flexiva a través de la alternancia tonal. Entonces, tendríamos que analizar si, pues como está previsto por el artículo tipológico de Nordlinger y Sadler, si el tiempo, el pasado se marca exclusivamente de manera nominal o si está interactuando eventualmente con los aspectos cumplidos y con esta marca tonal. Esa es una pregunta que no está resuelta todavía. ¿Sí? Aquí en este ejemplo hay Naiga, aquí tenemos ga que está aquí ligado a invierno y luego al verbo, ¿cierto? Sí. Está marcado. Está tres veces. Yo diría que cuando dice Naiga Tamnek, este invierno, pues es el artículo que aparece, que se manifiesta en la constitución de todas las operaciones relacionadas con el sintagma nominal. Cuando yo digo pescado, gachoni, pues también es el artículo que aparece delante de los sustantivos en ciertos contextos de orden. Pero el ga de la mitad sí podría ser ese ga de proposicional, de alcance clausal, que me está indicando el tiempo, la lectura temporal de la cláusula y no tanto de manera más local las características de la entidad, de las entidades que aparecen allí. Pero sí, la pregunta que plantea Nicolás es como el quid fundamental aquí del asunto, ¿no? ¿Cómo están interactuando estas marcas locales con el tiempo del verbo, con las otras categorías de tiempo gramatical que puedan expresarse, pues digamos, más del lado de lo verbal, ¿no? Con el futuro, con el aspecto cumplido, y pues nos queda la duda de esto del tiempo expresado por tonos, es algo que yo no he resuelto, pero pues que posiblemente otros investigadores estarán en vías de trabajar. Aquí en este ejemplo la traducción es el invierno pasado abundó el pescado, ¿cierto? Sí. Ok, si yo contrasto este ejemplo con el primero de la ponencia que era sobre un ser inmortal, ahí había wiga, une, teníamos el mismo morfema ga y aquí, o sea, ¿es una oración completa o solamente es un no, sintagma nominal? Este es un sintagma, un inmortal, esto es un sintagma nominal, determinante, con un determinante nomás. Entonces, ¿cómo podemos traducir el pasado aquí en este tipo de... ¿Un ser inmortal anterior o cómo sería? Un ser inmortal y poner entre paréntesis de tiempo pasado, pero tendría que ponerlo entre paréntesis, evidentemente, sí. ¿Y eso contrastaría con un ser inmortal de presente? Podría ser, sí, porque los inmortales pueden descender, por ejemplo, en la pelazón, cuando te tocan los tambores y en ciertos momentos del ritual, los inmortales llegan, ¿sí? Entonces, sí, estos seres inmortales podrían estar en el presente también. Normalmente, lo más frecuente es que sean del pasado. Por ejemplo, si nosotros hablamos de las hadas, normalmente estamos pensando en ese tiempo en el que existían las hadas, pero también puede ser que en algún momento las hadas estén aquí. Sí, es interesante este ejemplo porque no es una oración, no hay predicado, no hay núcleo, es un sintagma nominal y luego se tendría que ver, sí, cierto, en contexto, pero al contrastar este ejemplo con el ejemplo de que era el invierno pasado abundó el pescado,
estaba tratando de ver cómo se traduciría el ga en este ejemplo de el invierno pasado abundó el pescado. El invierno, ¿cómo sería? El invierno pasado, si pasado está aquí, abundo ya está. Abundo el pescado pasado también. Sí, es un poco reiterativo, ¿no? Como todos los sistemas de género que son bastante redundantes aparentemente, ¿no? Y no tendría aquí una función foco, una forma de enfatizar sobre esos ciertos constituyentes, este crítico temporal, ga. Pues sí, posiblemente es una buena hipótesis. ¿Mm? Como un tipo de foco. Hay una forma de... Sí, he visto que había un tópico. A ver, lo he apuntado. Sí, hay un marcador de tópico. Porque Tópico. podríamos decir... El ru Sí, era. Era yema tiempo guru. sí. En ese tiempo tópico. No hubo gente. Entonces, ¿cómo es aquí? A ver, ¿dónde está el ejemplo? No, no es este. El de no había gente o no En había... en ese tiempo no hubo gente, sí. Era yema, si no me equivoco, escrito muy rápido. Yema tiempo guru. A ver. Espérate, sí, ese es creo de los de uno de los mitos de origen No, de no. Nutapa. Yema, sí, Este. yema tiempo, guru, en ese tiempo, de esos que vamos a hablar, no hubo gente. Y aquí sí ya lo puedo poner en presente. Pero sí, aquí no, el ga no aparece, es el yema. Lo que pasa, de lo que he entendido, es que por lo menos hay tres morfemas para marcar el pasado: el conector yeru, el crítico ga y el yema demostrativo pasado, ¿cierto? Sí, y habría que agregarle también el entonces. Entonces tiene Así, dos formas. Yeguma, el pasado, y neguma, digamos, el no pasado. a yeguma el conector, yeguma. Sí, El también. por qué también, yeru. Ahí sí. Yer, sí, también. Sí, eso dentro de los conectores. Ajá. Ya, ok. Sí, entonces aquí es demostrativo, pero tiempo está marcado por el tópico en este tiempo. Entonces aquí yema no funcionaría como foco, al contrario de gas. Si sacamos esa hipótesis, no sería el caso aquí. O sea, tener un tópico que funciona como foco al mismo tiempo es poco probable. Ajá. Es poco probable. Entonces sería solamente el ga que tendría tal vez esa función enfática. Sí, sí es posible que en ese enunciado que habíamos visto antes haya ahí como algún tipo de focalización a través del GA. Toda la oración introducida por GA está, sí, tiene alguna operación pragmática ahí que habría que trabajar mejor. Y hay otros marcadores para el tópico. Aparte del R, no, pero hay una estrategia de focalización muy parecida a la del español y otras lenguas, que es la de las cláusulas clivadas con la cópula. Sí. Sí. Al propósito, entonces, cláusulas cribadas, yo supongo que se usa el nominalizador para este tipo de cosas, ¿no? Creo que sí. Sí. Porque no hay pronombres relativos, debe ser el nominalizador que sirve de... Sí. Se nominaliza, se puede, sí, hay unos morfemas específicos que nominalizan pues raíces verbales, pero también cláusulas subordinadas y también las posposiciones de caso, de hecho, nominalizan cláusulas también. Ok. Aquí en esta, por ejemplo, Nori Yema Nabtau, no hubo alimento. Este gu es un locativo, es una posposición casual, y realmente esta es como una estructura de una subordinación. ¿Sí? Ahora, no tenemos, así inicia el relato, ¿sí? Con esta forma que es más bien una forma nominalizada,
y que está introducida por este marcador GA, que actúa sobre todo eso. Entonces, sí, yo no sé, aquí yo no estoy muy segura qué es lo que pasa, porque si tengo un GA que está al puro inicio de un relato, es cuando la persona empieza a contar, ¿sí? Y la oración de acá, esta oración de acá está con una forma que es propia de las oraciones de las subordinadas temporales, ¿no? ¿Cuándo? Algo así. En ese entonces, cuando no hubo alimento. El GU Sí. funciona Sí, tanto como el subordinado y tanto como el locativo. Sí, como los dos. Mm. Entonces, me parece interesante como considerar con más detalle ese tipo de fenómenos en los cuales el GA no es local, no es un elemento que aparezca entre el determinante y el determinado, no es el GA que aparece delante del sustantivo cuando el sustantivo cambia de posición y se vuelve posverbal. Es un GA así con alguna función focalizadora posiblemente de inicio de relato, ¿no? Estamos hablando de un estado de cosas que están ahí, de eso es que vamos a hablar, no sé, algo así. Ya, sí, yo... sí. Porque aquí es todo más local, ¿no? No hubo yuca, no hubo plátano, ya, esto es más fácil. A ver, no hubo yuca, no hubo plátano. Uh-huh. No hubo yuca. Sí, Nicolás, adelante. Sí, quería preguntar si era un caso de concordancia entre los diferentes GA que aparecen en las oraciones. Pues yo creo que lo que hay es una concordancia temporal. O sea, a partir del sustantivo que se ubica en tiempo pasado, eso obliga a que los demás elementos que aparezcan concuerden también con ese tiempo pasado. No sé si lo podemos pensar así, que es a partir de las características del sustantivo, porque también podríamos pensar lo que es a partir de las características de los operadores de alto nivel de la cláusula, como el tiempo, ¿no? Entonces, esos operadores de alto nivel de lo que está ubicado en el pasado se van a expresar localmente en los sustantivos y también en los demostrativos y también en algunos GA que no son tan locales. No sabría responder realmente, pero sí me parece también muy interesante esa pregunta. ¿Y cómo se comporta el TA futuro? ¿Se funciona también como conector temporal, crítico temporal y demostrativo temporal? No, el TA futuro es muy conservador, es un marcador preverbal o posverbal y es solamente indica tiempo futuro y está ligado al verbo y no puede aparecer sin un verbo. Pues Entonces, como debe ser un verdadero marcador de tiempo gramatical ligado a los verbos. entonces está ligado solamente al verbo, es un tipo de afijo. ¿Cuál? El TA futuro. Es un clítico Es un verbal. crítico. Uh-huh. En cambio, este GA es un tipo de artículo que sí, que a veces se comporta muy localmente y a veces se sale un poquito de su rol y se va a hacer otras cosas de nivel más alto, podríamos decirlo así, para decirlo de manera un poco coloquial. Ajá, se traduciría como un artículo. Sí creo que en principio podría acercarse a las funciones del artículo. Y cuando usted dice tiene un uso más local, ¿a qué se refiere exactamente en sintaxis? Al ejemplo que tenemos ahí de la yuca y del plátano. Ok. Que aparece pues muy vinculado a un sustantivo delante de ese sustantivo y con unas condiciones muy fáciles de predecir cuándo va a aparecer, ¿sí? Ok. En cambio, en el siguiente ejemplo, no está realmente vinculado a un sustantivo y pareciera estar más bien marcando el tiempo de toda esa cláusula que está ahí. Ok. Ha sido bueno tener también esa introducción sobre la parte tipológica, no tenía estos datos, porque yo recién yo me enteré de esas nociones, o sea, del tiempo nominal.
yo trabajaba sobre otras cosas, pero hace poco, o sea, hace unos años he visto que en Cucama, lengua tupí guaraní aquí en el Perú, que usted debe conocer, en la tesis de Vallejos hay estos clíticos que proceden de verbos de movimientos que funcionan como clíticos temporales y podríamos a primera vista interpretar a veces como marcadores de tiempo nominal, pero no es así. Según Vallejo, de lo que vemos, son clíticos. Entonces, cuando aparece al costado de un demostrativo o de un sustantivo, es que tiene alcance sobre todo el sintagma verbal, y dentro del sintagma verbal, si es transitivo, pues va a aparecer a la derecha del sintagma nominal o del sustantivo. Entonces, y estos críticos pueden aparecer tanto antes del sintagma verbal, transitivo o intransitivo, o después. Entonces, ahí también tal vez hay algo de foco porque se mueve el orden de estos morfemas temporales que a primera vista podríamos creer que se combina con sustantivos, pero a nivel sintáctico no es así. La gran diferencia aquí en Ticuna es que más que eso, o sea, a partir del momento que marca el tiempo, o sea, al nivel de los conectores, al nivel de los demostrativos, o sea, tienen usos mucho más importantes que en Cucama. En Cucama sería el equivalente del GA más o menos. Aunque el GA, no, el GA tiene también usos más locales, como usted lo ha dicho, entonces, pero es muy interesante. Y con los conectores, entonces aquí sería el equivalente o sea, marca tanto el tiempo díctico y el tiempo gelativo, ¿cierto? Ya que, o sea, cuando yo hablo de tiempo díctico es el tiempo del predicado, y el tiempo relativo, el tiempo que está entre las cláusulas subordinadas y cláusulas independientes principales. En la teoría del TAM, Nicolas Tournade habla de eso, de tiempo relativo y tiempo díctico, pero el Yeru entonces marcaría aquí el tiempo relativo. ¿El Sí, tiempo de Nicolás. qué? A ver, sí, María. No te entendí la última palabra. Marcaría tiempo deíctico y tiempo de... Sí, el Yeru, el conector temporal sería el tiempo relativo en este caso, y el Ga y el Ta cuando sería más, por lo menos cuando está ligado al sintagma verbal sería el tiempo díctico, pero si en este caso se especializa a nivel local con los sustantivos, el Ga, ¿cómo sería aquí? ¿Sería un tiempo díctico, un tiempo relativo? Tampoco, es otro tipo de tiempo. A nivel teórico, estoy tratando de aclarar estos aspectos semánticos, ya que eso que había visto en el artículo en francés de Nicolas Tournade sobre la tipología del tiempo aspecto modo, hablaba de tiempo relativo y díctico. Entonces, en este caso, ¿cómo sería cuando es el uso local del GA? Eso es la gran pregunta. Pues no, realmente digamos que nos falta mirar con precisión qué pasa cuando hay subordinación, porque sí tenemos que mirar cuando hay dos cláusulas relacionadas, cómo funciona estos marcadores, ¿no? ¿Qué terminan haciendo? Porque da la impresión de que tienen algún papel para subordinar también. Y no hay estos datos puede todavía. puede ser que adopten también algún papel en la subordinación referente al tiempo, pero realmente esto no lo he explorado aún. Digamos que esto está todavía muy, muy inicial, como detectando apenas las formas y lo que pasa en la oración simple. O sea, no hemos avanzado en... ¿Y cómo funciona la morfología verbal en las subordinadas? Porque aquí vemos que en las principales, o sea, casi hay nada de, o sea, la marcación verbal hay muchas cosas que hay.
la persona, o sea, ¿cómo se diferencia la gramática, la morfología finita y no finita ahí? En algunos casos de relativización y de subordinación desaparecen las marcas de persona y hay marcadores de nominalización específicos. Entonces se despoja el verbo de sus marcas de persona, ¿sí? y se nominaliza con unos nominalizadores específicos, y además de eso puede toda la cláusula estar marcada por una posposición causal. Ok, nominalizado más posposición, lo que marcaría la... Y ¿hay una forma de marcar la correferencia o no correferencia entre esas cláusulas? No lo puedo responder realmente porque no he hecho así un trabajo bueno sobre sintaxis compleja. Está muy, muy incipiente para saber si continuidad de referentes, discontinuidad de referente o cuál es el pivote de las subordinadas. No lo tengo muy claro. Creo que en esta que tenemos en pantalla no hubo lo que hasta ahora abunda. Hay efectivamente este verbo abundar está sin marca de persona, ¿cierto? Y está nominalizado. Y toda la cláusula está introducida por un ga. Entonces ahí todo este elemento se está comportando como una subordinada. Ajá. Sí, un tipo de subordinación. Aquí un tipo de completiva o algo así. Sí. Construcción completiva. Sí, Nicolás, adelante. Sí, ya que usted mencionaba el caso del Cucama, me acordé de la lengua Yaminawa, que también tiene un paradigma de lo que el autor Joaquín Lima Kashinawa en su tesis denomina aspecto nominal, que tiene un aspecto presente, pasado y futuro, pero lo relaciona más con al menos el aspecto pasado nominal lo relaciona con el sufijo ex en español, como expresidente, pero también puedes decir ex casa, como la casa que antes era suya. ¿No sería parecido? Sí, el aspecto, también muchos, creo que en la discusión sobre el guaraní, que presentan estas autoras, se habla también de que pueden ser marcas más bien de tipo aspectual. Y aquí en Ticuna también puede haber un contenido aspectual de cosa ya estabilizada también, o de cosa caduca. Podría ser también una interacción también con los elementos aspectuales. El aspecto tiene otros lugares de presentación. Creo que al principio hablamos de algo del aspecto, ¿cierto? Las marcas aspectuales son súper importantes en la predicación. Entonces, aquí tengo, pues, digamos, la oración como más desnuda. La primera, siembro o sembré yuca, sin tiempo, sin aspecto, sin estatus de realidad. Y aquí tengo una con el estatus de realidad explícito, con esta marca de objeto interno que tiene una lectura aspectual de algo cumplido, y con con el sustantivo pospuesto. Entonces, este lugar es un lugar importante, porque aunque es el lugar de la marca de objeto interno, es también la forma de expresar el aspecto cumplido o el aspecto no cumplido, que es que está aquí entre el índice de persona y la raíz verbal, que es el direccional verbal de las cosas que no están terminadas. Esos dos aspectos son centrales en la predicación y digamos que tienen una jerarquía muy alta. Y luego vienen las formas clíticas, ¿sí? Y después no tengo ejemplos acá, no les puse ejemplos, pero después del verbo, después de aquí, chana, pai, después de pai, yo puedo tener una serie de aspectos, sufijos aspectuales
que son, por ejemplo, el habitual, inminente, incoativo. Entonces, es una lengua que va a expresar muchos aspectos en el verbo, ahí sí, definitivamente, y van a tener un lugar como sufijos sucesivos del verbo, ¿no? El del aspecto cumplido, no, el del objeto interno cumplido y el direccional verbal no cumplido, creo yo que son los más importantes porque están en un lugar fundamental que es entre el índice de persona y la raíz verbal. Los demás aspectos van después de la raíz verbal. Pero creo que sí sería interesante tipológicamente mirar lenguas que tengan aspecto nominal o modo nominal o modalidad epistémica nominal también. Creo que hay algunas de las que describen estas autoras que tienen Nambiquara. La familia Nambiquara del Brasil tiene un paradigma grandísimo de marcas nominales que expresan distintos tiempos y aspectos, mucho más detallados, mucho más finos. Ajá. Y dime, aquí el morfema na marca el perfectivo, según de lo que he entendido, pero yo veo que en la segmentación está como objeto, sí, como un tipo de acusativo. Sí, o sea, y fundamentalmente es una marca de tercera persona para objetos inanimados. La yuca, ¿no? La planté. Yo la planté, digamos, más o menos sería el equivalente del clítico la en español. Sin embargo, las oraciones que tienen esta estructura, que tienen esa marca de objeto interno y el sustantivo, el sintagma nominal objeto pospuesto, tienen una lectura de oraciones cumplidas, a diferencia, digamos, como en contraste con estas. ¿Sí? Entonces, normalmente, digamos que como el objeto está más explícito, la acción se puede considerar también como más acabada. ¿Sí? Hay una relación ahí entre transitividad y perfectividad. En la interpretación del contenido de estas oraciones. Sí, porque aquí en este caso no hay ningún... el ga no aparece para marcar el pasado. Sembre yuca. No. Aquí es el ya, es el non pasado masculino. Sí, aquí no tenemos ninguna marca explícita de tiempo, pero sí de aspecto. ¿Sí? Okay. Bueno, sí, sembré, he sembrado yuca, sí, sería como más certera la traducción. Y simplemente pues que este aspecto ya como cumplido me puede indicar que si la acción ya está cerrada, pues que la cosa ya se hizo. ¿Y cómo funciona el real? ¿Aparece solamente en el contexto pasado? Sí, Lucero, vamos a ver. El real aparece por todas partes. En algunas de estas oraciones elicitadas no lo tengo mucho, pero el real puede aparecer con los imperativos. Creo que el real no aparece con el futuro, ni con las cuestiones interrogativas o dubitativas, pero puede aparecer con cosas del pasado, del presente, de distintos tipos de aspecto. Entonces aparece con y con mucha frecuencia con el imperativo y los invitativos, estas formas que son propias de la cita. Sí, aparece el real. ¿Sí? Ok. ¿Y el irreal se marca también? Sí, hay una serie también de partículas de ubicación bastante variable, pero más o menos también al puro inicio de la cláusula, en las que se pueden marcar las cosas improbables, un frustrativo contrafactual. Entonces, pero ese es como un lugar, sí, está el no marcado, un espacio no marcado muy grande para muchas cosas. El real, cuando quiero explícitamente, pues, como constatar que eso ha pasado, está pasando, y las formas ya más dubitativas y interrogativas, hipotéticas, que no son muchas, son 3 o 4 elementos allí. Entonces, aún el sistema real y real se mantiene con los jóvenes. Sí, este sí parece que está muy, pues, como
no hay como mucha Sí. divergencia, ¿no? No, digo eso porque, por ejemplo, con el Asheninka de Ucayali, el profesor Tony Pedros, que ha sustentado su tesis de doctorado hace 2 años, creo, ha publicado un artículo sobre el real y real en Asheninka de Ucayali, y ahí también yo lo he visto con mis estudiantes en Yarinacocha, con la sede de Atalaya. El sistema real y real se pierde con los jóvenes. Entonces, mi pregunta, o sea, la idea era ver si aún si el sistema se mantenía con los jóvenes, ya que me parece, o sea, no sé, es una hipótesis, me parece que el sistema real y real está relacionado también al mundo selvático, o sea, lo que ellos consideran real y real, y el hecho de que se pierde, o sea, están perdiendo sus, ¿cómo se dice? O sea, no se ubican de la misma forma con este sistema lingüístico. Es la Pero claro, pérdida. en Ticuna lo del real e irreal es más, digamos, relacionado con estatus de realidad, cercano, pero no exclusivo de la certeza y de la, bueno, de modos declarativos, de cosas que se dan por sentadas. Sí, digamos que lo que queda por fuera de lo real y real, como te decía, es lo interrogativo, lo hipotético, las dudas, el contrafactual. ¿Sí? Que con mucha frecuencia lo real y lo irreal es, lo real es el imperativo, los invitativos, algunos enunciados que son muy de constatación: yo llegué, estoy aquí, estoy entrando, me están viendo, ¿cierto? Entonces ahí aparecen estos marcadores de real, y el resto de cosas que quedan como de cierta forma neutras al respecto, se dejan sin ninguna marca, ¿sí? O sea, no aparece nada, como aparece aquí este primer ejemplo que les di yo, de planto la yuca, sembré la yuca, sí, está bien, esto es una afirmación, pero también ya le puedo poner el real, ¿sí? De lo cumplido, de lo ya constatado y de lo que tiene una certeza. Entonces, sí, ese estatus de realidad que no es exactamente ni aspecto ni modalidad, y que tiene también un lugar muy particular y muy preciso de inicio, que puede ir después, y muy ligado a la predicación verbal. También está muy ligado a la predicación verbal. No puede aparecer ese estatus de realidad y un nominal. Sí, yo estaba pensando también al estado de ánimo, la percepción, ya que la evidencialidad está relacionada también al estado de ánimo, lo que, o sea, se puede mentir sobre el acceso a la información. Entonces, el estatuto de la realidad, lo que es real, no real, todo eso, sería interesante ver lo que pasa al nivel emocional ahí. Sí, cómo ellos abordan la realidad, cómo ellos engañan a la gente con este real y real. Hay algo por ahí interesante por indagar. Sí, yo he tratado de buscar marcadores de evidencialidad como los que existen en otras lenguas amazónicas, como todas estas lenguas tucano, que tienen este sistema tan descrito de evidencialidad, y realmente no he encontrado algo similar, ¿sí? No sé si este real tiene también algún contenido de evidencialidad, de cosas percibidas de alguna manera sensible, ¿sí? De fuente de la información. Creo que no, pero pues yo creo que todavía. No, yo estaba haciendo solamente el paralelo con el estado de ánimo, o sea, de un lado tenemos el real y real, que está seguramente depende de la percepción, o sea, así, de la perspectiva, o sea, de Claro. cómo,
pero de la percepción, no necesariamente del acceso a la información, pero sí, tal vez está relacionado a un cierto nivel, pero no es el acceso que está marcado aquí, no es la fuente tampoco quien habla como se sabe, pero ¿qué crees? O sea, estamos al nivel de la creencia, o sea, la percepción, no es la percepción física, es la creencia más que nada, o cómo percibe en su ser interior las cosas. Sí, sí, como pensando más de una manera antropológica, cómo se elabora la realidad o la ficción de ciertos hechos de los que se Ajá. narran. Sí, No sé. estamos a este nivel, o sea, no estamos en el nivel de la evidencialidad, estamos justificando, intentando de hacer creer algo. Aquí creemos algo y entonces eso se refleja sobre el sistema real y real. Mi observación era que los Ashaninka de Ucayali, ya que el sistema se pierde, estaba pensando a qué es debido eso, si es debido a la falta de manejo del idioma o porque el mundo en lo cual vive ahora es distinto del mundo de sus antepasados. A eso me refiero. Pues muy, muy interesante y pues muy difícil realmente un trabajo que sería para que, entre otras, lo hicieran los lingüistas nativos del ticuna, que ya hay varios, afortunadamente, porque, digamos, esto de la animacidad, yo creo que les pasamos muy rápidamente. Esto de la animacidad es una categoría súper importante y también que está muy vinculada culturalmente con la manera de ver y percibir el mundo, ¿sí? Entonces les decía yo que normalmente cuando yo pregunto ese árbol, pues me van a usar un marcador inanimado, la mayoría de la gente. Pero cuando estamos en el mito, el narrador usa marcadores animados porque son esos árboles del principio del mundo, pues que están animados, ¿no? Y de todas maneras, en la creencia de la gente de la selva, los árboles, sí, pues pueden ser palos para hacer leña, ¿de acuerdo? Para fabricar casas, pero los árboles son también seres espirituales, ¿no? Entonces ahí también juegan un poco con esto. Y este narrador, entre otras, nos lo decían los mismos ticunas, porque los nativos traductores, porque realmente, pues digamos que no nos alcanza el ticuna para entender este tipo de cosas. Nos decían, fíjate que cuando él está hablando del agua, está usando un marcador animado y nosotros usaríamos un marcador inanimado. Entonces, ¿por qué? Porque le está hablando al agua como entidad animada, está interpelando al agua en el momento en el que hace la narración. Y eso es parte de ese saber narrativo, que seguramente esos saberes narrativos sí se pierden en las nuevas generaciones que se han alejado de estos géneros de la oralidad, de estos saberes propios, ¿no? Entonces, sí, los mismos traductores nos decían, él habla, en ese sentido, él habla distinto de como hablamos nosotros cotidianamente. Sí, porque su percepción del mundo de más allá o del mundo de los espíritus o el mundo real, o sea, la percepción del mundo es distinta. Uh-huh. Sí, 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 pues eso es súper interesante. Y los sueños, hay historias, o sea, gente que cuentan sus sueños para ver un poco el sistema real y real, cómo funciona en Ticuna. No, no podría responder, porque sí, de los sueños se habla mucho. Es el saludo en la mañana es en qué, porque el caso es el locativo inesivo, ¿en qué soñaste? ¿Sí? Y uno contesta, soñé Danta, ¿sí? soñé tigre, soñé. Entonces, normalmente es un espacio muy importante, sí sé que es muy importante culturalmente, pero no tengo ahorita como una respuesta para eso, sobre qué pasa con lo real y lo irreal en los sueños. No es obligatorio el sistema, no es... porque en las lenguas, en Ashaninka, lengua arawak, sí, el real y real es obligatorio, pero el tema es que luego, como lo he dicho, se confunde, se mezcla todo eso en la actualidad. Pues Ajá. sí, sería muy importante ver qué pasa con esa gramática. Obviamente yo trabajé hace bastantes años, entre el 84 y el 2000, digamos, con adultos, bilingües, casi que monolingües en ticuna algunos,
Entonces es muy posible que las nuevas generaciones, la gente joven con mayor grado de bilingüismo, algunos de estos sistemas se estén tambaleando, ¿no? Y las oposiciones puramente tonales, las oposiciones gramaticales puramente tonales, parece que también tienden a difuminarse. Ah, ya. Bien, a ver, muy bien, muy interesante. ¿Hay otras preguntas, observaciones, compañeros? Compañeras. A ver. Sí, Francisco, adelante. Había Lucero también, había visto Lucero que había levantado su manita. Si quiere primero Lucero y luego Francisco. A ver si Lucero aún está o era una equivocación. Parece que era una equivocación. Sí, Francisco, adelante. No Sí, está. buenas noches, profesor Guillón, y buenas noches, doctora Montes. Primero que nada, agradecerle por su ponencia, ha sido muy interesante, doctora. Y mi duda era quizás sobre algo que ya mencionó, y es sobre, en este caso, las dos oraciones, sembré o siembro yuca y sembré yuca. Era saber si los jóvenes hablantes ticuna prefieren utilizar el marcador de aspecto o ya no lo prefieren utilizar o si hay algunos marcadores que ya no los utilizan en comparación con los hablantes mayores del ticuna. Esa más que nada era mi consulta, doctora. Bueno, creo que sobre lo que están haciendo los jóvenes, realmente no puedo responder porque tendríamos que haber hecho un trabajo de sociolingüístico comparativo de cambio, de qué está pasando con la gramática, ¿no? Porque sí, evidentemente se tienen que estar dando muchos cambios, cosas que uno alcanzó a notar, pero pues no he hecho un estudio específico sobre qué ha pasado con la gramática en las nuevas generaciones. Y creo que en este punto no hay como, digamos, no hay como mucho riesgo de categorías que se vuelvan obsolescentes porque las dos son formas muy, muy básicas. Sí, quizás habría que mirar con más detalle en términos pragmáticos y textuales cuando se prefiere usar el objeto preverbal, que es la forma no marcada, y cuando se prefiere usar el objeto postverbal, que es la forma marcada, ¿sí? Y quizás topicalizada. Entonces ahí sí, digamos, los estudios de gramática textual, de géneros discursivos y valores pragmáticos, valdría la pena que se profundizaran un poco más. Porque sí son opciones, o sea, son dos opciones de decir lo mismo, pero en términos pragmáticos seguramente que tienen valores diferentes. Y con un verbo intransitivo, ¿cómo sería aquí? El na no funcionaría, ¿cierto? No, imposible porque pues el na es exclusivo de los verbos transitivos, sí. Ok. ¿Otras preguntas? Adelante. Ok, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a agradecer a la doctora María Emilia por su tiempo, por su dedicación y por su pedagogía. Ha sido muy interesante. Me ha gustado mucho. Creo que a los alumnos también, porque he notado más participaciones que las veces pasadas. Hemos tenido otros invitados, pero el tema ha sido más accesible, me parece. Muy bien. Muchas gracias, María. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci a vous. Bueno, muchas gracias, profesor Guillón, por esta invitación tan agradable que ojalá se repita de los dos lados y a todos los asistentes por sus preguntas muy interesantes. Cada pregunta me ayuda como a precisar mejor y quizás a mejorar para que las cosas sean más claras y la gente pueda realmente captar lo que hay detrás de estos fenómenos, de estas lenguas tan interesantes. Muchísimas gracias y de verdad, hasta la próxima. Ojalá en Lima. Muchas gracias, doctora. Hasta luego con todos. Chao, chao.